Antes de los trenes, de las fábricas, de la revolución industrial. Antes de que el mundo supiera que una máquina podía reemplazar la fuerza de miles de hombres, un hombre en Alejandría hizo hervir agua. Y de pronto, una pequeña esfera de metal empezó a girar sola. No era magia. No era un truco. Era vapor. Y lo más increíble es esto. La humanidad acababa de ver por primera vez el principio de una máquina que algún día movería trenes, barcos, fábricas e imperios, pero nadie entendió lo que tenía enfrente. Imagina estar en una ciudad antigua. El aire está lleno de polvo, voces, animales, comerciantes y templos. Las personas cargan piedras con sus manos. Los barcos dependen del viento. Los molinos dependen del agua. Los campos dependen de animales. Y casi todo el trabajo pesado depende del cuerpo humano. Durante miles de años, si querías mover algo grande, solo tenías 3 opciones: músculos, animales o naturaleza. Pero en algún lugar de Alejandría, una ciudad donde el conocimiento parecía tocar el cielo, alguien estaba jugando con una fuerza invisible. Una fuerza que estaba escondida en algo tan común que nadie le prestaba atención: el agua hirviendo. Ese hombre se llamaba Herón, y sin saberlo estaba mirando una puerta hacia el futuro. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era uno de los grandes centros de conocimiento del mundo antiguo. Allí se reunían matemáticos, astrónomos, ingenieros, filósofos e inventores. Mientras muchos miraban las estrellas buscando respuestas, Herón miraba algo más pequeño: el aire, el fuego, el agua y el movimiento. A Herón le obsesionaban los mecanismos. Construyó puertas que podían abrirse solas, máquinas que funcionaban con aire comprimido, dispositivos para templos, autómatas, aparatos que parecían milagros para la gente común. Pero uno de sus inventos era diferente. Era una esfera hueca conectada a una pequeña caldera. Debajo había fuego. El agua empezaba a calentarse. Primero, nada. Luego, vapor. Después, presión. Y entonces, la esfera empezaba a girar. Para los ojos de una persona antigua, aquello debía parecer imposible. No había animales tirando, manos empujando, viento visible. No había cuerda, ni rueda hidráulica, ni esclavos, ni bueyes. Solo fuego, agua y movimiento. Herón había demostrado algo gigantesco. El calor podía convertirse en fuerza. La eolípila de Herón suele ser considerada una de las primeras máquinas conocidas que usaron vapor para generar movimiento, aunque no era una fuente práctica de energía industrial. Aquí viene la parte más frustrante de la historia. Porque cuando vemos ese invento desde el presente, pensamos: ¿cómo no se dieron cuenta? Tenían vapor, tenían movimiento, tenían el principio de una máquina. ¿Por qué no construyeron trenes? ¿Por qué no hicieron fábricas? ¿Por qué no inventaron la revolución industrial en la antigüedad? La respuesta es incómoda, porque una idea no cambia el mundo solo por existir. Necesita el momento correcto, materiales adecuados, una necesidad urgente, una economía que la premie. Y necesita personas dispuestas a mejorarla durante décadas, y el mundo antiguo probablemente no tenía todo eso junto. Para muchos, la máquina de Herón no era el inicio de una industria. Era una curiosidad, una maravilla, un artefacto para sorprender. El futuro había aparecido, pero disfrazado de entretenimiento. Y cuando el mundo no sabe qué hacer con una idea, la deja dormir. Durante siglos, el vapor quedó ahí, como una promesa encerrada en el agua hirviendo. Ahora avanzamos más de 1000 años. El mundo ha cambiado. Ya no estamos en la Alejandría antigua. Estamos en Europa. Hay minas, ciudades creciendo, comercio, hambre de carbón, metales y energía.
Y debajo de la tierra hay un enemigo constante, el agua. Las minas se inundaban. Los hombres bajaban a trabajar en la oscuridad, pero el agua podía detenerlo todo. Podías tener una mina llena de riqueza, pero si se llenaba de agua era inútil. Había que sacar esa agua de alguna forma, con cubos, bombas manuales, caballos y con sistemas lentos, caros y limitados. Y ahí es donde la humanidad volvió a mirar al vapor. Pero esta vez no como un juguete, esta vez como una solución desesperada. Porque cuando una sociedad tiene un problema suficientemente caro, empieza a tomar en serio ideas que antes ignoraba. A finales del siglo XVII, Thomas Savery patentó una máquina de vapor pensada para bombear agua, conocida como una especie de amigo del minero. Su patente fue registrada en 1698 y poco después presentó un modelo funcional ante la Royal Society. La idea era poderosa: usar vapor para crear presión y vacío y así levantar agua. Pero tenía problemas. No era perfecta. No era segura para grandes profundidades. No era la máquina definitiva, pero fue una señal clara. El vapor ya no era solo una curiosidad antigua. Ahora estaba entrando en la batalla real del trabajo humano. Y entonces apareció Thomas Newcomen. Newcomen no construyó una máquina elegante. Construyó una bestia. Grande, pesada, lenta, ruidosa, pero útil. En 1712 se instaló una de sus primeras máquinas cerca de Dudley, en Inglaterra. Su función principal era bombear agua fuera de las minas. Y aquí cambió todo, porque por primera vez el vapor no solo hacía girar una esfera pequeña, ahora movía una estructura gigante. Subía y bajaba una enorme viga, accionaba una bomba, sacaba agua de la tierra y hacía un trabajo que antes requería animales, hombres y enormes esfuerzos. La máquina de vapor había dejado de ser una promesa. Ahora trabajaba. Imagina esa escena. Una mina oscura, hombres cubiertos de barro, caballos agotados, agua acumulándose en los túneles. Y afuera, una máquina enorme empieza a respirar. Primero, el fuego calienta la caldera. Luego el vapor entra en un cilindro. Después se enfría. Se crea un vacío. La presión de la atmósfera empuja el pistón. La gran viga baja. La bomba se mueve. El agua sube. Y luego otra vez. Fuego, vapor, vacío, movimiento. Fuego, vapor, vacío, movimiento. Era como un corazón mecánico. Lento, sí. Torpe, sí. Ineficiente también. Pero cada golpe de esa máquina decía algo que la humanidad nunca había escuchado de forma tan clara. Ya no dependemos solo de músculos. Habíamos encontrado una nueva forma de fuerza. Una fuerza que podía trabajar sin cansarse, que podía extraerse del fuego, que podía transformar la noche de una mina en el inicio de una era industrial. Pero la máquina de Newcomen tenía un gran defecto. Gastaba muchísimo combustible. Para funcionar, el cilindro se calentaba y se enfriaba una y otra vez. Era como intentar cocinar en una olla que enfrías después de cada movimiento. Funcionaba, pero desperdiciaba energía. Y entonces entra James Watt. Watt no inventó la primera máquina de vapor. Ese es un error común. Lo que hizo fue algo quizá más importante. Vio una máquina imperfecta y entendió exactamente dónde estaba perdiendo su poder. En 1765, Watt desarrolló la idea del condensador separado. En vez de enfriar el cilindro principal una y otra vez, el vapor se condensaba en otra cámara, permitiendo que el cilindro se mantuviera caliente y mejorando mucho la eficiencia. Ese cambio parece técnico, pero en realidad fue enorme, porque una máquina que consume demasiado combustible solo sirve en algunos lugares, pero una máquina más eficiente puede viajar a fábricas, talleres, molinos,
ciudades, barcos y trenes. Watt no despertó al vapor, pero le quitó las cadenas. Al principio, la máquina de vapor era una solución para un problema específico: sacar agua. Pero después la pregunta cambió. Ya no era, ¿puede el vapor bombear agua? Ahora era, ¿qué más puede mover? Y esa pregunta transformó el mundo. Podía mover ruedas, mover telares, mover fábricas, mover barcos contra el viento, mover locomotoras sobre hierro. Durante siglos la producción dependía del ritmo del cuerpo, del río, del viento o del animal. Pero el vapor permitía algo nuevo: trabajo constante. Una fábrica ya no tenía que estar junto a un río. Un barco ya no tenía que esperar al viento. Una máquina ya no tenía que dormir. Y ahí empezó una aceleración brutal. Más producción, transporte, ciudades, carbón, hierro, comercio, más contaminación, riqueza, explotación y más velocidad. El vapor no solo movió máquinas, movió la historia. Y aquí está lo más increíble. La idea había estado ahí desde el principio. Fuego, agua, vapor, movimiento. Herón lo vio en Alejandría. Pero el mundo antiguo no supo qué hacer con eso. Muchos siglos después, cuando las minas se inundaban y la economía necesitaba más energía, la misma fuerza volvió. Pero esta vez el mundo sí estaba listo. La máquina de vapor no nació de un solo genio, nació de una cadena. Herón mostró la posibilidad. Savery intentó convertirla en herramienta. Newcomen la volvió útil. Watt la hizo eficiente. Y después, miles de ingenieros, obreros, empresarios y trabajadores la expandieron hasta convertirla en uno de los motores de la civilización moderna. Y aquí está lo más increíble. La idea había estado ahí desde el principio. Fuego, agua, vapor, movimiento. Herón lo vio en Alejandría. Pero el mundo antiguo no supo qué hacer con eso. Muchos siglos después, cuando las minas se inundaban y la economía necesitaba más energía, la misma fuerza volvió. Pero esta vez el mundo sí estaba listo. La máquina de vapor no nació de un solo genio, nació de una cadena. Herón mostró la posibilidad. Savery intentó convertirla en herramienta. Newcomen la volvió útil. Watt la hizo eficiente. Y después, miles de ingenieros, obreros, empresarios y trabajadores la expandieron hasta convertirla en uno de los motores de la civilización moderna.